Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Natalia Simauchin, estudiante en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi asesor, el profesor José Rigoberto Galváez Gutiérrez. Materia, destreza, técnica y habilidades de litigio y debate oral 1. Proyecto, actividad número 8, proyecto final. Segundo bloque del cuarto cuatrimestre. Es el Chacán Campeche a 9 de julio del 2023. Bueno, es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. En esta actividad, como bien mencionaba, es la actividad número 8, es mi proyecto final, del cual hablaremos del ofrecimiento de pruebas. Tocaremos ciertos puntos específicos que nuestro asesor nos había mencionado anteriormente, de todo lo que hemos venido viendo en las semanas anteriores. ¿Qué es el ofrecimiento de pruebas? Bueno, como bien sabemos, nosotros como abogados litigantes, dependiendo de la materia que se esté llevando, del caso en sí, del caso que estemos llevando, sea penal, civil, familiar, mercantil, independientemente de cuál sea la materia que se lleve, un ofrecimiento de pruebas es el periodo en el cual las partes proponen al juzgador todos aquellos elementos con los que intentan acreditar los hechos que afirman y en los que los fundan sus pretensiones o sus defensas, ya sea que se trate de parte actora o de la demandante, respectivamente. O sea, que damos a entender que el ofrecimiento de pruebas es un periodo que se va llevando a través del juicio. Llega el momento en el cual tenemos que ofrecer pruebas que puedan servirnos como elementos para acreditar lo que estamos diciendo, ya sea de la parte actora o de la parte demandante. O sea, si yo estoy en la defensa de un cliente, que es la parte que está demandando, para que la demanda pueda llevar ese proceso y pueda dar esa pauta a los jueces o al tribunal, por así decirlo, pues se entiende que tengo que tener pruebas de lo que yo estoy diciendo a favor de mi cliente, ya sea la parte actora que yo esté defendiendo o de la parte demandante. Entonces, llega el momento que tengo yo que ofrecer, como bien dice el título de mi proyecto, el ofrecimiento de pruebas. En sí es una diligencia mediante la cual las partes tratan de probar sus pretensiones ante el juez o ante un jurado, ante un tribunal en el cual pues tengamos que demostrar con el efecto de influir en su ánimo para que emita en sí una sentencia o fallo a favor de mi cliente, ¿no? Entonces, claramente ahí nos damos cuenta que tenemos que ofrecer pruebas, que tener pruebas de lo que nosotros estamos alegando en su momento. A eso se le llama ofrecimiento de pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar y sustentar más que nada lo que nosotros estamos diciendo ante el juez. Entonces no es solamente decir eh, yo te yo te de- yo te defiendo y meter escritos y listo. No, todo tiene un proceso y en ese proceso entra las pruebas, ¿no? Llega el momento en el que se nos pide a nosotros como abogados tener las pruebas que puedan ayudar a nuestro cliente para que de esa manera el juez pueda dictaminar
a su favor, si así o sea, si así se aprobara a favor de nuestro cliente el fallo o el dictamen de una sentencia o lo que se vaya a hacer en ese momento. Ciertamente es un dictamen en el cual tenemos que demostrar lo que nosotros estamos diciendo, o sea, tenemos que sustentar eh, para la defensa de cualquier persona, sea de la parte actora o de la parte demandante. Por eso se solicitan las pruebas. En una etapa de prueba de un juicio ordinario, por así mencionarlo, el momento procesal en el que se abre esa etapa aprobatoria será el juez quien mandará a recibir el pleito a prueba en el caso de los litigantes. Lo que decía yo, que como litigante tengo que tener pruebas de lo que están solicitando, de lo que la juez en ese momento o el jurado o el tribunal está solicitando, o de que la estime sea necesaria. Entonces, como podemos darnos cuenta, del auto que manda a abrir a prueba un juicio, no hay más recursos que la responsabilidad. Aquel que se niegue será apelable en el efecto devolutivo. Por otra parte, el mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se termina el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de 10 días comunes, que empezará a contarse desde el día siguiente a que surta efecto la notificación. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo a nuestro cliente los notifican en cierta fecha, por decirlo hoy 9 de junio. Tiene 10 días hábiles para meter una apelación o una contestación de lo que ya se le notificó. Entonces, todo tiene un proceso a seguir. Y es por eso que en esos 10 días hábiles, contando que por decirlo, hoy domingo se le entregaron, no cuenta, empieza a contar al día siguiente de la notificación. O sea que tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente para hacer esa contestación y para meter las pruebas que él considere para el juicio. En el caso del ofrecimiento de pruebas, así como habíamos dicho, que es de 10 días comunes, que empezará a contarse al día siguiente de que se surtan los efectos de la notificación a todas las partes del auto que manda a abrir el juicio a pruebas. En los juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales únicamente las fracciones, la fracción 11ª, 14ª y 18ª del artículo 67 del Código Civil 2, el periodo de ofrecimiento de pruebas será de 5 días comunes. O sea, eso ya viene siendo es como decirlo, nos vamos a lo penal, a lo civil y así. Cada materia tiene un procedimiento y tiene sus días hábiles para hacer las contestaciones. Entonces, en el periodo de ofrecimiento de pruebas será de 5 días comunes a partir del día siguiente de aquel en que surta efecto las notificaciones a todas las partes. Medios de pruebas legales. ¿Cómo decir? Todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba, medios a pruebas legales, son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos. O sea, ¿a qué vamos? Que es ahí donde el juez, con las pruebas que nosotros presentemos, dictarán o tomarán muy en cuenta todos esos hechos
controvertidos o dudosos que haya en ese momento, en ese proceso, es ahí donde el juez va a tomar las pruebas a favor o en contra, dependiendo de cómo sean. Es para eso que sirven las pruebas, para salir de esos elementos controvertidos y dudosos que ya existen en ese juicio. Dado que los siguientes puntos detallan algunos medios de pruebas reconocidos y admitidos por la ley procesal civil, entonces sería redundante enunciarlos. Por ello se enunciarán únicamente los medios aprobatorios que no son expresados en referidos puntos. O sea que si no es necesario tomar en cuenta esas pruebas, pues ya el juzgador lo verá, en ese caso el juez. En esos medios aprobatorios son las fotografías, copias fotostáticas y demás elementos los que van a tomarse en cuenta, los que se presentan y se toman en cuenta. En esas pruebas podemos meter audios, podemos meter fotocopias, fotografías, videos. Es ahí donde el juez tomará esas evidencias como pruebas a lo controvertido que haya en ese momento, ¿cómo decirlo? Esas pruebas van a servir para salir de dudas de esa problemática que surgió en ese momento, de esas dudas que hay en ese proceso. Con esas pruebas se van a ir dispensando, o sea, se van a ir quitando, y es ahí donde le va a servir, en este caso al juez, para poder dictaminar a favor o en contra de nuestro cliente, ya sea nuestro cliente el demandado o la parte actora. Entonces de ahí se toman las pruebas de todo lo que nosotros metamos en su momento: fotografías, videos, audios, mensajes, fotocopias. Todo eso son pruebas que le va a servir al juzgador para dictaminar o para dar el fallo a favor o en contra. ¿Cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de prueba? Bueno, como estamos hablando de derecho, la prueba en derecho es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevar al juez a convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el proceso. ¿Qué quiere decir? Como bien lo mencionaba yo anteriormente, las pruebas le va a servir al juez para aceptar o para convencerse de lo que nosotros estamos diciendo durante el proceso. Que si metimos unas fotografías, pues luego nos piden testigos, nos piden más pruebas. Eso va a servir para que el juez se convenza de lo que nosotros estamos diciendo. Desde un punto de vista procesal, las pruebas se aprecian desde tres aspectos: desde su manifestación formal, o sea, medios de prueba; desde su manifestación sustancial, los hechos que se manifiestan, los hechos que se aprueban también; y desde el punto de vista del resultado subjetivo. ¿Qué quiere decir? El convencimiento en la mente del juzgador, o sea, el convencimiento en la mente del juez, del que está ahí, del juez. ¿Por qué? Para convencerlo también de esa manera, y que él ya vaya, o ella vaya ya haciendo conjunciones para poder dar un dictamen o un veredicto hacia una persona, hacia que vaya haciendo el fallo. Eso son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas. En cuanto a la primera manifestación, los medios de prueba son vehículos a través de los cuales
probamos un hecho, objeto o circunstancias que estén establecidos en la ley. O sea, que podemos meter, dependiendo de la materia en que se vea, civil, penal o algo así, están los testimonios, el peritaje, las inspecciones y etcétera. O sea, muchas cosas. Mientras que las manifestaciones sustancial se hace referencia a los hechos que se requieren aprobar a través de esos medios. Existen contratos de comisión de una infracción, etcétera. O sea, como bien mencionábamos, todo eso es un proceso. O sea, por eso nos piden pruebas para que el juzgador en ese momento vaya haciéndose idea de que todo lo que estamos diciendo es verdad. Durante el proceso que se lleva, eh, tenemos que demostrar y sustentar lo que estamos diciendo. Entonces, como bien decimos, en cuanto a su evolución de esas fases, se pueden diferenciar 5 fases o etapas de las pruebas judiciales. La fase ética, que se considera una fase primitiva porque es algo que ya no es, como decir, como un poco obsoleta, ¿no? Aquella fase dominada por empiricismos para llegar a la conclusión sobre la existencia o no de ciertos hechos, procedimientos que varían de acuerdo a cada lugar que se aplicaban. Eso es una, como decirlo, ya obsoleto. Una fase, también se maneja la fase religiosa, también que durante años pasados o siglos pasados se utilizó, podremos decir, en aquellas épocas de Roma, Grecia, no lo sé, son cosas que ya pasaron, ya no son muy comunes ahora en nuestra época, ¿no? Y también entra la fase legal, la fase sentimental, la fase científica. Son fases de un proceso, ¿no? Pero actualmente se utilizan más las pruebas. Por eso nos piden pruebas que sustenten lo que en ese momento estamos diciendo. Es muy grato poder recapitular lo que anteriormente veníamos viendo, ¿no? En todos estas 8 semanas tan largas que hemos tenido con esta materia, pues es un gusto poder recapitular ciertas cosas que fuimos viendo durante nuestras semanas. Y aquí pues son las pruebas, nos damos cuenta que son las pruebas, no solamente es presentarnos ante un juez y decir y meter un escrito y decir ya metí el escrito y el proceso va a salir y va a salir a favor de mi cliente, por decirlo así. No, es un proceso largo, siempre es muy difícil porque todo lo que digamos, dependiendo de la materia que estemos viendo, o sea, que estemos llevando, sea un proceso penal, un proceso civil, un proceso familiar, pues todo, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la demanda, pues es ahí donde nos van a ir pidiendo pruebas y que sustentemos lo dicho en nuestros escritos. Pues es un gusto haber participado en este pequeño video educativo. Espero que sea de su agrado y espero haberme explicado bien, pues estamos aprendiendo de la materia, estamos aprendiendo, somos alumnos todavía de, de derecho, ¿no? Entonces, todavía nos faltan muchas cosas por aprender, pero es algo muy bonito porque nos vamos dando cuenta cómo en verdad se lleva un proceso legal. No solo como nos los imaginamos y que a veces decimos, no, que por qué no le dieron el dictamen a favor de aquella persona, porque a veces lo que se dice no se sustenta. Entonces, todo tiene como un proceso a seguir en el cual el litigante, o sea, nosotros como abogados, tenemos que
tenemos que presentar pruebas contundentes que puedan servirle, que puedan ayudar a nuestro cliente en ese momento, para que el dictamen que el juzgador dé, en este caso el juez, pueda hacer un fallo a favor. Muchas gracias, fue un gusto haber compartido este pequeño video educativo. Buenas noches.